¿Qué tal, chicos? La presente es una clase virtual con el tema de habilidades para la búsqueda de información. El presente video solamente tiene dos ejes, el eje azul y el eje rosa. Empecemos por el eje azul, que nos habla de bibliotecas virtuales y tradicionales. El numerito 43 de aquí es el número de la página de su manual CREA, donde pueden responder apoyándose de la información de este eje. Características de la biblioteca virtual, chavos, es que su contenido está en digital, desde PDF, DOC, JPG, etc. Otra característica es que su almacenamiento es puramente digital, por lo cual se ahorran costes de renta o localidad, ya que no necesita un espacio físico para almacenar su contenido. Otra característica es que su búsqueda es inmediata, basta con teclear el autor o el tema o el libro específico y en un segundo la biblioteca te arroja resultados. Es más accesible, puedo acceder a ella desde mi recámara, oficina, sala, auto, etc. Otra característica es que es menos confiable, ya que se trata de internet o de digital. Cualquier persona, aunque no sea experta, puede editar la información de un tema y decir que es verídica aunque no lo sea. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Otra característica de la virtual es que tiene material pasado poco confiable o poco accesible o que ni siquiera está existente. Pensemos en un libro de 1400, 1500, es casi imposible que esté digitalizado. Ahora pasemos a la biblioteca tradicional. Características de esta es que su material está en físico, desde libros físicos, periódicos físicos, revistas físicas, recortes físicos, etc. Otra característica es que su búsqueda es mediante ficheros, por lo tanto no es tan rápida ni de lejos que la virtual. La tradicional se maneja por horarios, ya que es un espacio físico, tiene empleados, no puede estar 24/7. Otra característica de la tradicional es que le demanda al usuario trasladarse al espacio físico de la propia biblioteca, no así como la virtual, que puedes acceder desde donde sea. Y la tradicional tiene menores libros en cantidad que la virtual, ya que requiere un espacio físico para mantenerlos. Sin embargo, es más factible que la tradicional tenga libros más viejitos en contrapuesta con la virtual. Ahora bien, chavos, pasemos al segundo eje, que es el rosa, con el número de las páginas donde pueden responder basándose en esta información. Fichas de trabajo. Chicos, hay muchos tipos de fichas de trabajo. En este video solamente me interesa investigar uno, revisar uno, solamente uno, que es el que más le van a exigir a ustedes en la preparatoria, en la universidad y en el mundo laboral. Esta ficha de trabajo que vamos a revisar aquí es la que se utiliza para citar libros consultados en alguna investigación o en algún trabajo. Por ejemplo, si yo tuviera la tarea de hacer una investigación sobre el tema del ciclo del agua, seguramente revisaría algún libro en internet o en una biblioteca y haré mi investigación, y al final de dicha investigación sobre el ciclo del agua tendría que citar los libros que consulté para hacer el trabajo. Esta ficha que está aquí es la estructura que se necesita seguir para citar el libro que yo consulté acerca del ciclo del agua para hacer mi propia investigación. ¿De acuerdo? Tiene dos flechas aquí en vacío, porque en la segunda vamos a ver una historia muy cortita de 30 segundos más o menos, que nos ayuda a memorizar el orden de estas preguntas. Y en el tercer flecha vamos a ver un ejemplo concreto. Empecemos con la historia. Primero la estructura, perdón. La estructura de la ficha es esta. Primero tenemos que responder quién escribió el libro, cuándo fue publicado ese libro, qué libro, o sea el título, dónde se publicó el libro y con quién, es decir, con qué editorial. ¿De acuerdo? Todo hablando de un libro, ya sea que lo encontraste en físico o lo consultaste en una biblioteca virtual. La historia que les comento, que va aquí, es para memorizarse el orden de esta y respetando los puntos y los paréntesis, etc. La historia es la siguiente. La letra Q, aquí está la letra Q, se enamoró de la letra C. Se dan cuenta, estoy respetando el orden de arriba de las letras en rosa. La letra Q se enamoró de la letra C. Y la letra C, como era mujer, pues se embarazó. Ahí está, se embarazó. Pero después, la letra Q se divorció, por eso la D de divorcio, de la letra C, porque ya no la quería. Y como el divorcio se separan dos personas, pues tiene dos puntitos. Y listo, esa es la historia.
Si la memorizan, les ayuda para grabarse la estructura de arriba. Es decir, la letra Q se enamoró de la letra C, se embarazó la letra C, pero después la letra Q se divorció de la letra C. Siguiendo esa estructura, podemos memorizar la estructura de arriba. Y ahora vamos a trasladarla a un ejemplo concreto. Supongamos que mi libro que consulté para el ciclo del agua lo escribió Carlos López. Entonces la pregunta ¿quién? Se responde así. López, que es el apellido, una coma y una C, punto. Esta C corresponde a Carlos. Ya tengo la pregunta de quién. Ahora sigue ¿cuándo? ¿Cuándo fue publicado el libro de Carlos López? Supongamos que en el 2011. Pero como va entre paréntesis, pongo entre paréntesis. Punto. ¿Se dan cuenta? Sigo la misma estructura de arriba, pero en un ejemplo concreto. ¿Qué libro consulté de Carlos López? Se llama Agua. Así se titula el libro. Estoy inventando, Punto. Estoy respetando la línea de arriba. ¿Dónde fue publicado el libro Agua de Carlos López? En México. Vamos a inventar que fue en México. 2 puntos. Estoy siguiendo esa estructura. ¿Con quién? ¿Con qué editorial? Supongamos que la editorial se llama Tinta. Y pongo el punto final. ¿Se dan cuenta? Se responden las preguntas de arriba siguiendo los signos de puntuación en una cita como la del libro. ¿Quién, cuándo, qué, dónde y con quién? ¿Quién? Carlos López. Primero se empieza por el apellido. ¿Cuándo? Entre paréntesis, en el 2011 se publicó el libro. ¿Qué? ¿Qué libro? ¿Qué título? Agua. ¿Dónde? Se publicó en México. ¿Con qué? ¿Con qué editorial? La editorial Tinta. Recuerden la historia y no se les va a olvidar la estructura de arriba y el orden. Ahora bien, ya que comprendimos la ficha de trabajo, pasemos a un anexo un tanto breve, que es la cita textual corta y la cita textual larga. Esta es para contestar estas páginas. La cita textual corta, chicos, es cuando copiamos del libro Agua de Carlos López un párrafo de 40 palabras o menos para mi investigación. Entonces copio tal cual ese texto de Carlos López para mi propia investigación. Y ese texto copiado lo voy a poner entre comillas para hacer referencia de que yo no lo escribí, sino Carlos López. Y al término de mis 40 palabras entrecomilladas, pongo la cita APA. La cita APA es la que revisamos aquí arriba. Es esto. Entonces pondría 40 palabras entrecomilladas y al final pondría esta cita APA. Ahora bien, hay otra cita textual que es la larga. Su diferencia es que tiene más de 40 palabras, esa tiene menos. Esta tiene 40 o más palabras y no va entrecomillado, pero al final también se cita con APA para hacer referencia de que ese texto no es mío, sino de otro autor. En este ejemplo, pues será de Carlos López. Espero que les haya servido el presente video. Hasta luego.